y le toca el turno a los Freeman. Y siempre hay algún actor con estos apellidos, ¿no? Pero bueno, no sabemos si pertenecen o no a la línea en cuestión. Así que vamos con la historia de los Freeman. Bueno, esta familia Freeman es bastante raro, digamos, cómo se la involucra dentro de las familias Illuminati. Es una conclusión a la que llegan los investigadores por sus, digamos, sus lazos y los puestos que han ocupado a lo largo de la historia. Pero es bastante complicado llegar a una conclusión que sea absolutamente indudable, ¿no es cierto? Pero sí es que estuvieron manejando muchos hilos, así que en todo caso, de no ser una familia Illuminati, como dicen los investigadores, sí está ligada a la élite. Y es un nombre que aparece con frecuencia, con mucha frecuencia, en puestos de poder. Por ejemplo, bueno, hay un tal Stephen Freeman que ha dirigido el departamento de la División de Derechos Civiles de la Liga Antidifamación, que es una rama de una logia de la B'nai B'rith, que es una de las más antiguas, y que es una organización peligrosa controlada justamente por esta jerarquía, porque los Illuminati usan dinero de las drogas para financiar esta organización. Hay otro Freeman, que es Walter Freeman, que introdujo la lobotomía en los Estados Unidos, junto con James Watts en 1936. Ese método, ¿no?, brutal de control mental, en realidad, que se usó con la excusa de que era un beneficio para ciertas patologías. Después está Simon Freeman, que fue un destacado oficial de inteligencia. Y hay algunos Freeman, como Gaylord Freeman, que fue gran maestre del Priorato de Sion. Y acá es donde empieza también una mezcla muy rara, porque el Priorato de Sion es una logia, que como vimos, está el video pertinente en el canal. Es una logia que se inició en los años 50, que la creó Pierre Plantard, diciendo que era una orden que venía desde la Edad Media, relacionada con los templarios. Y todo esto fue una gran estafa, porque en realidad lo que existía en aquella época era la Orden de Sion, que sí fue creada por caballeros cruzados, justamente en el monte Sion. Y en los años 50 este señor, que era un estafador básicamente, tomó eso, utilizó el nombre priorato en vez de orden, lo ligó, se hizo una serie de cosas. Bueno, eso está bien explicado en un video. Y este priorato de Sion hoy en día existe, porque es una logia que nació en esos años. Y este Gaylord Freeman fue uno de los grandes maestres. Así que en realidad lo vemos ahí formando parte de una estafa, básicamente. Y de un gran engaño, como les gusta hacer a ellos, una confusión, porque esto del priorato de Sion, ellos dicen que está relacionado con el linaje de Jesús y toda esa historia en el sur de Francia, con María Magdalena y toda esa historia, que sabemos que es una construcción moderna, que tiene que ver incluso hasta con el feminismo, con muchos de estos puntos de la agenda, y que es muy distinta de la historia de la orden de Sion. Lo vamos a ver bien cuando hablemos de los merovingios, porque los merovingios sí están relacionadas con estos linajes, pero no tienen que ver con Jesús justamente, sino que tienen que ver con algo oscuro. Y ahí es donde viene toda esta mezcla para confundirnos y hacernos creer que los merovingios descienden de Jesús, con lo cual sería algo positivo, cuando en realidad son de la rama absolutamente negativa. Nos quieren vender gato por liebre, como normalmente se dice. Y este fue uno de los motivos de la existencia del priorato de Sion hoy en día, porque eso es algo moderno. Y nos quieren confundir con la orden de Sion. Son dos cosas diferentes, mezclan a los merovingios en el medio y mezclan linajes, porque sí es cierto que descienden
de la casa de David, supuestamente. Esto no quiere decir que desciendan de la casa de Jesús, si bien Jesús estuviera relacionado con la casa de David, según la Biblia. Pero eso lo vamos a dejar aparte porque va a ser un capítulo aparte de los merovingios. Ahora estamos con los Freeman, pero está esta relación de que uno de los Freeman fue gran maestre de este priorato, que es una logia de engaño en realidad. Es impresionante el lío que hay en torno a este priorato de Sion, porque hay investigadores que defienden la teoría de que este priorato es el original, es decir, es el que viene desde el año 1099 aproximadamente, que sería la Orden de Sion cambiada de nombre. Lo cierto es que en todo el periodo que va desde esa fecha medieval hasta 1950 no existe por ningún lado ningún priorato de Sion, sí la orden, que luego desaparece cuando desaparecen todas las órdenes caballerescas que tenían que ver con las cruzadas, cuando ya no hubo más cruzadas. Y cada orden se fue o asentando como orden propia, como la Orden de Malta, la Orden de los Hospitalarios, y las otras se fueron disolviendo y mezclando con otras, es decir, se disolvieron como los templarios y sus miembros fueron a parar a otras órdenes que quedaron funcionando en diferentes países. Pero en este caso hay un bache gigante hasta que al señor Pierre Plantard se le ocurre salir con el tema del priorato de Sion porque dijo haber encontrado unos papeles, unos pergaminos, en donde se hablaba de esto, o sea que en realidad esa logia, ese famoso priorato, tiene nacimiento legal en los años 50, exactamente en el 56, si no recuerdo mal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si el creador es Pierre Plantard. Que se haya inspirado, que haya tomado cosas de órdenes antiguas, es otra cuestión. Pero la cuestión es que también nos quieren vender, que hay una guerra interna entre los miembros anglosajones y franceses, que el Vaticano trabajaba con el priorato. Bueno, que tenga negocios es probable, porque estamos hablando de estafadores. Así que esto puede ser todo. Lo cierto es que Plantard estafaba. Esa zona de Francia se volvió muy famosa porque además esto salió en revistas, tienen su propia publicación, no es que se hizo algo oculto, se dio a conocer con bombos y platillos. Y esa zona fue récord en ventas de terrenos. Y este señor estaba metido en eso, se llenó de dinero, se hizo millonario prácticamente. Entonces tiene que ver con un negocio. Más allá de agendas, con la historia de María Magdalena, que no vamos a negar que haya sido una discípula importante. Eso de negar que hubiera mujeres entre los discípulos, sabemos que es una manipulación de la Iglesia. Pero de ahí a que no solo haya tenido hijos con Jesús, que vaya uno a saber por qué no podría haberlos tenido, pero se mudaron al sur de Francia, digamos, desde lo que hoy es Palestina, se fueron al sur de Francia casualmente, uno de los países más complicados en cuanto a linajes. Y el sur, justamente tan complicado con el tema satanista. Entonces, es muy sospechoso con todos los territorios que hay en el medio, pudiendo haberse ido hacia el este, que es lo que todos refieren en realidad con respecto a la vida de Jesús. Suena muy, no solo traído de los pelos, sino como muy acomodaticio con toda esta gente, que buscan una especie de aceptación por parte de cristianos o de gente que es más bien esotérica, pero que, bueno, la figura de Jesús les es atractiva y que entonces caen en las redes pensando que es algo bueno. Y mezclan con todo esto los merovingios, porque dicen que los descendientes de Jesús y María Magdalena luego dieron nacimiento, digamos, a la dinastía merovingia, que fue quien reinó en lo que actualmente es Francia durante algún tiempo con algunos de sus reyes, que para luego caer finalmente. Pero bueno, que esta rama merovingia estaría
entroncada con todas las dinastías gobernantes y con otras familias también, es algo que, al menos por mi parte, yo no suscribo, no lo creo y creo que es un absoluto engaño y manipulación de esta gente. Hablaremos de los merovingios porque la historia, cuando uno va a buscar, es bastante diferente a lo que dijo Plantage. Bueno, ahí dentro estaba metido este Gaylord Freeman, que vamos a ver qué otras cosas hizo. Este priorato, el de los años 50, estaba asociado con bancos, además, como por ejemplo el First National Bank of Chicago, y el que hacía muchas de las transacciones era justamente Freeman. Gaylord Freeman llegó a ser presidente de la junta del First National Bank of Chicago y había otro Freeman, P.J. Freeman, que también pertenecía a esta logia, que trabajaba en el Guardian Royal Exchange Assurance en Londres, o sea que estamos hablando de seguros y que tienen que ver con la dinastía real. Y los dos trabajaban, es decir, trabajaban con bancos y estaban en la misma logia. Este señor Gaylord Freeman nunca compitió por un puesto político importante, pero si uno mira la biografía de este señor, se ve que a menudo es llamado desde Washington como consultor y asistente. Es decir, los presidentes y los congresistas consultaban a Gaylord Freeman en busca de consejo o de instrucciones, podríamos decir, y por el caso que no sucede con los Rothschild, por ejemplo. O sea que lo tenían como un asesor al que lo llamaban en caso de necesidad. Y otro al que también tenían en su calidad de asesor o consultor era Roger Freeman también. Este Roger Freeman era asociado senior del Instituto Hoover y se desempeñó como consejero bajo 2 presidentes. Pero en realidad nunca nadie ha oído hablar de ellos con mucha fanfarria, digamos. Pasan absolutamente desapercibidos. Es un apellido que si no fuera por el actor, uno prácticamente no sabe ni que existe. Después tenemos a otro Freeman, James Freeman, que ocupó un puesto de liderazgo en la Unity School y escribió al menos 6 libros importantes que fueron publicados por la misma entidad. 2 de sus obras son Unity School y la otra History of Unity. Y justamente en donde está esta Unity School hay una especie de bosque o una franja en realidad de tierra boscosa con un camino que pasa por esta área y en donde el bosque adyacente fue utilizado para rituales satánicos. O sea, es una zona que se la conoce por eso. Bueno, ahí estaba justamente un Freeman con puesto de liderazgo y escribiendo sobre el lugar, básicamente haciendo un poco de propaganda. Esta Unity School, que sería la traducción, se la puede llamar Escuela Unitaria de Cristiandad, se sabe que está como asociada, es decir, la Escuela de la Unidad está asociada a esta Escuela Unitaria de Cristiandad, pero que en realidad de cristiano tiene el nombre, porque lo que hacen tiene mucho que ver con ritualística de hechicería, ritualística satánica. Y más bien lo que quieren es destruir el espíritu del cristianismo, digamos. Bueno, después tenemos a otros Freeman que son de origen judío, pero que son de la misma familia, como Ernest Robert Freeman, que
se destacó como un líder judío. Fue director del Consejo de la Comunidad en su área, es decir, en Maryland, y presidente de Sachs Freeman Association. La familia Sachs también tiene conexiones interesantes con todo este círculo. Después tenemos a los Freeman, que son líderes de cristianismo. Es decir, ahí tenemos la manera de actuar clásica de la élite. Es decir, que están por todos lados, están en ambos bandos y controlan todo, justamente. Y esta rama que está ligada al cristianismo son pastores bautistas estadounidenses como Lee Jackson Freeman, que fue miembro del Consejo Ejecutivo de los Ministerios Nacionales de la Iglesia Bautista Americana. También trabajó en ministerios ecuménicos en Scranton. Lexi Freeman, otro más, que fue pastor metodista en Nashville, además de masón. Y eso nos recuerda al video sobre Alberto Rivera, el ex jesuita, que contaba cómo las iglesias cristianas en Estados Unidos estaban muy infiltradas y cómo él había empezado como jesuita con esa prerrogativa al que lo habían mandado a destruir las iglesias por dentro, las iglesias metodistas, bueno, toda esta cantidad de iglesias evangelistas, podríamos llamarlas así, que son muchas en Estados Unidos. Lo infiltraban para destruirlas desde adentro. Y acá estamos viendo que algo de esto podría tener que ver con los Freeman. Y obviamente tenemos a un montón de familias Freeman que no tienen nada que ver con los Illuminati ni con nada. En su origen, los Freeman proceden de un montón de lugares, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Austria. Y hay muchísimas ramas. Pero parece que la rama oscura, es decir, esta que tiene que ver con los Illuminati, sería la procedente de Inglaterra, básicamente. Y, bueno, claro, uno puede decirse, ¿cómo, si el apellido claramente, por cómo se escribe, que significa hombre libre, tiene que provenir de Inglaterra? Pero no, parece que hay ramas que son francesas, alemanas y demás. Por su posición, la lógica diría que alguien emigró desde las Islas Británicas hacia Francia, hacia Alemania, en tiempos remotos, con ese nombre, o que se le dio ese nombre, porque justamente remite a algo muy antiguo cuando los apellidos eran adjetivaciones, básicamente. Entonces, que hayan emigrado con ese sobrenombre que tenían en las Islas Británicas y que permaneció luego en territorio francés, alemán o lo que sea. Pero está claro que la parte importante es la inglesa, la más grande, y la que está relacionada a la rama más oscura. Y digamos que hay un personaje que se puede identificar como miembro de la élite, obviamente, pero como miembro de estas jerarquías, al gobernador de Minnesota, Orville Freeman, que nombró a Walter Mondale para el cargo de fiscal general cuando Walter tenía solo 32 años. Posteriormente, Walter Mondale disfrutó del estatus de ser el único senador de Estados Unidos en la Comisión Trilateral y continuó sirviendo a los Illuminati como vicepresidente de Estados Unidos, y Orville Freeman fue nombrado ministro de Kennedy y luego de la administración Johnson. Otro Freeman se puede encontrar en la lista de iniciados de Skull and Bones en 1869. Don Freeman escribió libros sobre brujas. Uno es Space Witch y el otro es Staley Witch. Y parece que son de escribir muchos libros. Y entonces es interesante ver algunos de los títulos que han lanzado los Freeman. Y tenemos a Martin Freeman, que escribió muchos libros de astrología, como por ejemplo Forecasting Astrology. Después tenemos a Richard Freeman, que escribió El estadounidense sobreeducado. A Michael Freeman, que escribió Cohabitación sin matrimonio. A Lucy Freeman, que escribió Escuchando el yo interior.
a Kathleen Freeman, escribió libros sobre la filosofía griega, a Avi Freeman, que escribió Responsabilidad Internacional de los Estados por la Denegación de Justicia, a Harold Freeman, que escribió Hacia el Socialismo en Estados Unidos, Joe Freeman, que escribió Politics and Women Liberation y Woman a Feminist Perspective. Puntos de la agenda, ¿no? David Freeman escribió un manual sobre fundaciones privadas. Esto es interesante porque, bueno, justamente los expertos en crear fundaciones privadas son esta gente. Y, bueno, la familia Freeman incluye muchos abogados, médicos, psiquiatras, que eso llama mucho la atención también. Y los que son científicos dentro de esta familia están en áreas muy interesantes. Por ejemplo, A.J. Freeman escribió estudios sobre interacción magnética en cristales. Bueno, así que es una de estas familias que pasa absolutamente desapercibida, pero que obviamente tiene poder. Ya hemos visto que ocuparon cargos muy importantes como asesores de los gobiernos. Este gobernador, que luego perteneció a administraciones, a 2 administraciones, que se encargó de poner a gente que estaba dentro de ciertas logias en puestos claves. Y después, bueno, tenemos a este que estaba relacionado con esta escuela de unidad que está muy relacionada al satanismo y a la destrucción de las diferentes iglesias de las que hay tantas en Estados Unidos. Así que eso tiene que ver con el satanismo también. Y todo este entrevero con la cuestión del priorato de Sion, de estos señores que estuvieron ahí como grandes maestres, que estaban relacionados con bancos, es decir, eran grandes maestres del priorato, pero a su vez tenían cargos directivos en bancos y aseguradoras, como en todos los casos. La única diferencia es que acá está discutido el tema del priorato de Sion, si tiene que ver con la orden de Sion antigua o no. El priorato de Sion fue creado en los años 50, eso es indiscutible. Lo que se puede discutir es la relación con la antigua orden de Sion. Lo vuelvo a repetir para que quede clara la diferencia, porque resulta que mezclan todo básicamente, porque es una manera de engañar a la gente, de confundirlos con esta historia de los hijos de Jesús en Francia. No se puede negar, ni saber tampoco, si tuvo hijos o no. Pudo haberlos tenido con María Magdalena o con cualquier otra, pero acá lo que más llama la atención es el tema de la zona, el lugar, que sea Francia, el sur de Francia, que ellos dicen haber encontrado hasta los restos de María Magdalena, pero encontraron los de ella y los de ningún otro. Y justo en el momento en que estaba surgiendo el feminismo y toda esta reivindicación, y claro, que mejor que usar la imagen de María Magdalena para una cosa como esta. Bueno, esto fue lo de los Freeman, puestos de poder básicamente, puestos de poder, bancos, asesorías, satanismo entremezclado. Es como una de las más, podríamos decir, la relación con el iluminismo, Illuminati, más o menos, que van de la mano, pero que es la relación más débil en cuanto a las otras familias. Se nota la diferencia de que la relación que buscan los investigadores no es tan atestiguada, pero sí pertenecen a una élite, porque su apellido se ve por todos lados en estos puestos. Pero ellos mismos dicen que la relación no es tan fuerte. Quizás haya algún interés en que se cierre el número 13, ¿no es cierto?, para decir las 13 familias Illuminati, más allá de que forman parte del grupo de los 300. Pero, bueno, es la conclusión a la que han llegado los investigadores, que son básicamente 2, Coleman y Springmeier, y que son muy buenos.
pero bueno, en sus investigaciones, que han hecho unas investigaciones muy profundas, han buscado en genealogía, han buscado en archivos, documentación del Estado y demás, no hay tanto que sea tan pesado como en las otras familias. Ellos lo aclaran, así que son sinceros con esto y sin embargo los colocan dentro del círculo satánico porque evidentemente hay alguna conexión. Así que bueno, dejamos a los Freeman para pasar a los próximos que sí son pesos pesados y que todos conocemos, para bien o para mal. Conocemos su parte positiva en dos de sus miembros y partes negativas que vamos a ver en el próximo video, que son los Kennedy. ¡Qué historias! ¿No? Realmente valdría la pena hacer una película con cada uno de estos. Claro que nadie la va a sacar, nadie la va a hacer, pero dan como para una película y a veces de terror, porque todos están relacionados con satanismo y ocultismo.